Salud, sexo y violencia, apto para todo público. Programa de Producción Nacional Independiente, certificado número 2025. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Hoy termina la visita del presidente Emmanuel Macron a la República de China. Visita importantísima porque abre la agenda de la diplomacia francesa con programas extraordinarios, intercambio comercial, la ruta famosa de la seda que hizo grande el imperio chino e indio con el conquista de Europa en los tiempos en que Europa no significaba nada. Ahora con China quiere ir a los mercados internacionales, pero Macron le impone también la doble vía, llevar productos chinos, pero también productos europeos. Es un intercambio necesario que favorece a China y que favorece a Occidente. Pero también el tema del calentamiento global. Macron, que sabe que no cuenta con Donald Trump, y Europa, que no tiene ahora el respaldo norteamericano, mira hacia China para solidariamente trabajar para eliminar el calentamiento de 2 grados que podrían ser caóticos y apocalípticos si sube la temperatura de la Tierra. De la época preindustrial ha subido más de 1 grado y 2 grados serían terribles por lo que estamos viendo en el desorden climático. Además, Francia es la capital mundial de la ecología, de la ecopolítica. Francia firmó el acuerdo contra el calentamiento global y contra el cambio climático, y él precisamente insiste, la política francesa, en esta dirección. Por cierto, hoy en el periódico Universal de Venezuela, en la página de opinión, escribimos sobre la agenda de la diplomacia francesa y señalamos lo importante que es el triunfo, lo que constituyó el año pasado para Macron en Francia, contra la derecha y contra la izquierda, contra los partidos tradicionales. Un hombre joven que agarra la dirección de la política francesa, el más joven de los presidentes, y además tomando de viejos presidentes como De Gaulle esa independencia absoluta de Francia. De Gaulle no quería nada ni con los Estados Unidos ni con los rusos en la época de la bipolaridad, y le dio a Francia un perfil propio, personal, inclusive en materia atómica y por supuesto en los escenarios internacionales. Hoy Macron se abre como el defensor de esa Europa que nació en 1957 con la Unión Europea, pero que en 1992 con el Tratado de Lisboa, ya antes del Tratado de Lisboa con el Tratado de Maastricht, se convierte en Unión Europea, y en el 2009 con el Tratado de Lisboa es la base constitucional de la Unión Europea. Nació con 6 estados, tiene 27 después de la salida del Brexit, y la Europa, que en la Edad Media no significaba nada, eran los imperios de China y la India, pero a raíz del Renacimiento, la ciencia, la cultura, la educación, todo lo que fue el descubrimiento de América, se hizo grande Europa hasta la Primera Guerra Mundial y el periodo de entreguerras, que fue terrible con el nazismo, el fascismo y el comunismo. Y ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, pues la Unión Europea marca un camino nuevo y distinto para una Europa democrática, donde los dos principios son desarrollo económico y defensa de los derechos humanos. Precisamente el presidente Macron termina esa visita a China haciendo un llamado a toda Europa, sobre todo a la de la integración, que es paradigma para América Latina, para África y para Asia, el modelo de integración como el europeo. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, terminó el miércoles su primera visita a China. El viaje estuvo marcado por el colosal proyecto de las nuevas rutas de la seda propuesto por Xi Jinping, que pretende invertir en infraestructuras de transporte con miras a Europa, pero genera temores de que el régimen comunista aumente su influencia hacia el oeste. Considero que no podemos ignorar una iniciativa de la naturaleza de un cinturón, una ruta. Ese sería el principal error. Decir no existe, o no nos satisface, o no la consideraremos. Eso sería decidir estar sujetos a ella. Creo que eso sería un profundo error estratégico. Je considère que ce serait une erreur stratégique profonde. Ambos países firmaron numerosos acuerdos comerciales, entre ellos la compra por parte de China de 184 aviones Airbus A320 destinados a 13 compañías aéreas, lo que según su precio de catálogo representaría unos 18.000 millones de dólares. El mandatario francés evitó hablar del espinoso tema de los derechos humanos en China, indicando que no quiere dar lecciones porque sería algo totalmente ineficaz. Precisamente el tema aeroespacial es importante, como la Unión Europea logró su modelo de avión comercial, el Airbus, frente al Boeing norteamericano, que era el que tenía el monopolio.
Además, la Unión Europea ha hecho extraordinarios avances en lo económico, en lo político y en lo cultural y grandes logros, sobre todo desde 1957 que se inició hasta la crisis del 2007-2008 económica y financiera, y ahora afortunadamente con el triunfo de Macron en Francia y con el triunfo de Angela Merkel en Alemania, fortalecen y dan pasos más allá a la Unión Europea. Por cierto, aparentemente después del acuerdo entre China y Francia por el clima y por el planteamiento que se hizo en París en la cumbre de la COP21, precisamente ahora pareciera que Estados Unidos, Donald Trump, reflexiona y quiere volver atrás para aprobar lo que ha sido ese Tratado de París ratificado en Marruecos y recientemente en Berlín sobre el clima, el cambio climático y evitar el calentamiento global que tanto daño hace al planeta por el efecto invernadero de los gases contaminantes, especialmente el consumo de hidrocarburos, gas y petróleo. Estados Unidos podría volver al Acuerdo de París, según lo consideró el miércoles el presidente estadounidense Donald Trump, quien reiteró que ese pacto es muy injusto. Es un acuerdo con el que no tengo problema, pero tuve problema con el acuerdo que ellos firmaron, porque como siempre hicieron un maltrato, así que concebiblemente podemos volver a él. Pero digo esto, estamos comprometidos con el ambiente, siento compromiso con el ambiente. La Agencia de Protección Ambiental y los comisionados son muy poderosos en el sentido que quieren agua limpia, aire limpio, pero también quieren negocios que puedan competir. Y el Acuerdo de París habría quitado nuestra ventaja competitiva. Y no vamos a permitir que eso pase. Yo no permitiré que eso pase. Sellado en 2015, el Acuerdo de París establece metas de reducción en emisiones contaminantes para combatir el cambio climático. En junio del año pasado, Trump sacudió al mundo al anunciar la salida de Estados Unidos del pacto, a pesar de una oleada de pedidos para que permaneciera en él. Según el mandatario, el acuerdo penalizaba mucho a su país, imponiendo sanciones al uso de gas, carbón y petróleo. De todas maneras, la comunidad internacional está clara que tiene que actuar en materia ecológica y ambiental. Por eso tantos movimientos ambientalistas, partidos políticos verdes. En Venezuela hay movimiento ambiental o un movimiento verde también. Por cierto, en México, que ya hay elecciones este año, hay un partido verde que está en el gobierno con el PRI. Y en general, en la Unión Europea tiene el 15% de los electores que vota por movimientos verdes para evitar ese calentamiento global que precisamente el presidente Macron lo ha tomado como una bandera de Francia, y Europa también cumple con las expectativas para evitar la contaminación mayor que hace precisamente que el efecto invernadero de los gases puedan crear mayores dificultades al desorden ambiental del planeta. Y volviendo a los Estados Unidos, precisamente el presidente Trump sigue duro en su política contra los mexicanos por el muro para separar particularmente a los jóvenes, dreamers, como lo llaman, soñadores que llegan a Estados Unidos, jóvenes pequeños, y además se les va a negar la nacionalidad y el acceso a la universidad o a los trabajos. Ya vimos ayer el drama de los salvadoreños obligados a regresar a su país, que viven de las remesas que le envían de Estados Unidos, y ahora en el caso de los mexicanos también el tema de los dreamers dentro del programa que iba a aprobar el presidente Barack Obama y que ahora quiere echar atrás el presidente Trump. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció en Twitter el miércoles un sistema judicial injusto en su país. El reclamo del mandatario ocurrió luego de que una corte del 9º Circuito en San Francisco ordenara al Ejecutivo mantener a nivel nacional el programa DACA, bajo las mismas condiciones que tenía antes de ser suprimido en septiembre de 2017 por el gobierno de Trump. Dicho programa da estatuto legal temporal a centenares de miles de jóvenes sin documentos que llegaron al país siendo niños. A menos de que una corte de mayor rango anule la decisión, los llamados Dreamers podrán renovar sus permisos. Mientras, los legisladores del Partido Republicano presentaron el miércoles su proyecto de ley de reforma migratoria, que incluye una solución para los beneficiarios del DACA y garantiza fondos para construir un muro en la frontera con México. Cualquier solución tiene que incluir el muro, porque sin el muro nada funciona. Puedes ver en otras instancias, ve lo que ha pasado en Israel. Ellos pusieron el muro y dicen que resolvieron el mayor problema. Necesitamos el muro. Tenemos que tener un muro con objetivos de seguridad. La seguridad es número 1. La propuesta pide el fin de las llamadas ciudades santuario y cierra las puertas para que los inmigrantes legales adquieran la ciudadanía estadounidense. Aun si la iniciativa es aprobada en la Cámara de Representantes, en el Senado los republicanos requerirán de por lo menos 9 demócratas. Muchos estiman que como hay elecciones de medio término, mitad de periodo, en noviembre de este año 2018 en Estados Unidos, pueda cambiar la correlación de fuerzas y tal vez no tenga
Trump la posibilidad de aplicar estos programas y proyectos que había anunciado en la campaña electoral, pero que la mayoría de norteamericanos, demócratas y también una parte de republicanos estarían en contra. Vamos más adelante y durante el próximo espacio vamos a hablar sobre negociaciones internacionales con el especialista Igor Cotto, porque tanto en China vimos con el presidente Macron, como entre Corea del Norte y del Sur, y ahora la problemática ambiental necesita negociarse aspectos de la vida internacional para llegar a acuerdos.